octubre de 2019, el Tribunal Supremo le condenó a 13 años de prisión y de inhabilitación de cargos públicos por los delitos de sedición y malversación de caudales, derivados de la organización del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia. Pero lleva encarcelado desde antes, desde noviembre de 2017, cuando ingresó acusado de rebelión, sedición y malversación. Ahora, desde el arranque de la campaña electoral catalana, que el próximo domingo elige al nuevo govern, el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña sale de lunes a jueves a las 8 de la mañana de la prisión de Lledoners, gracias al tercer grado penitenciario que se le concedió junto a otros condenados por el procés. Oriol Junqueras, buen día. Buenos días. ¿Cómo se encuentra después de más de 3 años de cárcel? Bien, muy bien, muy bien. Preferiría estar fuera, preferiría estar en casa y en la calle con la gente, con los ciudadanos, con todo el mundo. Pero a pesar de que preferiría estar en casa y en la calle con todo el mundo, lo cierto es que estoy muy bien y en la cárcel intento ayudar, como intento ayudar siempre en todas partes. Y, por ejemplo, pues aprovecho para dar clases de todo lo que mis compañeros encarcelados me piden, o para conocer cómo han vivido ellos y aprender también muchas cosas de ellos. ¿También puede desde allí organizar la campaña que dicen que sigue girando en torno a su figura? Bueno, se dicen muchas cosas, algunas con buena intención, algunas con mala intención. Seguro que algunos que dicen que hacemos campaña también desde allí lo dicen con esperanza y otros lo dicen con muy malas intenciones. No sé, yo intento ayudar, siempre he intentado ayudar en todas partes y ahora sigo intentando ayudar. Estoy convencido que nuestro proyecto es un proyecto útil, es un proyecto de libertad y de justicia social, de garantía de igualdad de oportunidades para todo el mundo, con voluntad de dirigirnos a todos, de construir una república para todo el mundo. Y lo hacemos tan bien como sabemos y tan bien como podemos, y estoy seguro que tarde o temprano lo conseguiremos, porque al final la democracia tiende a encontrar caminos. Es cierto que a veces con muchas dificultades y que hay muchas personas, muchos privilegiados, muchos que han mandado siempre, que quieren poner todo tipo de obstáculos a la profundización democrática. Pero estoy convencido que si somos muchos los que nos ayudamos en este camino, pues lo conseguiremos. Bueno, ahora hablamos de esos caminos y de esos obstáculos, pero déjeme preguntarle cómo han sido estos años en la cárcel. Bueno, pues como le decía, provechosos en muchos sentidos y en muchos aspectos. Provechosos porque permiten conocer realidades complejas de nuestra sociedad, permiten conocer a gente muy diversa, que muchos de los que están en la cárcel en realidad probablemente no deberían estar en ella, que sería mucho más útil para ellos y para todo el mundo, también para toda la sociedad, que estuviesen en una escuela, por poner un ejemplo. Muchos están allí porque han tenido muy poca suerte en la vida, muy poca fortuna en la vida, y que con un poco más de fortuna, con un poco más de suerte, no se hubiesen encontrado en la situación de cometer algún tipo de delito que les ha llevado a la cárcel. Y por tanto, que al final, sin duda hay gente que es mejor que esté allí, porque seguramente fuera es un peligro evidente, pero hay mucha gente que merecería más oportunidades cuando salen de la cárcel y cuando intentan encontrar un trabajo y se encuentran en una sociedad donde encontrar trabajo es difícil, donde hay una situación de precariedad muy dura, donde encontrar una vivienda es muy difícil para todo el mundo y especialmente también para ellos, y lo había sido antes de entrar en la cárcel, pues lo será más cuando salgan. Y por lo tanto a veces el sistema, por desgracia, estigmatiza a algunos sectores sociales y les niega las oportunidades mínimas y básicas para que consigan salir adelante. Por lo tanto, hay que seguir trabajando. Hay modelos penitenciarios en algunos países europeos que son mucho más abiertos y en este sentido son mucho más efectivos. Y eso no es que sea bueno para los presos, es que es bueno para la sociedad, porque cuanta menos reincidencia haya, es mejor para toda la sociedad. Y por lo tanto hay que estudiar y trabajar y avanzar en aquellos modelos penitenciarios que consiguen que los que están ahora condenados no reincidan nunca más en el delito.
¿Y en su caso, usted cree que está encarcelado por la represión de la justicia española o porque se saltaron la legalidad vigente? Bueno, yo creo que es evidente y que todo el mundo que haya leído el Código Penal sabe que convocar y celebrar un referéndum no es delito, no está en el Código Penal. Es más, no solo no está en el Código Penal, sino que fue eliminado explícitamente del Código Penal y, por lo tanto, yo estoy seguro que lo que nosotros hemos hecho, pues al no estar recogido en el Código Penal, es evidente que no es un delito. ¿Y la declaración unilateral de independencia? Igualmente, no es un delito declarar la independencia de nadie y por lo tanto yo estoy seguro que lo que hemos hecho es estrictamente democrático, que es intentar poner el futuro de una comunidad política, de una sociedad, en manos de los ciudadanos a través del voto. Y yo creo que esto es bueno en todas partes. Es bueno en Cataluña, es bueno en España, es bueno en todos los países del mundo y animo a todos los ciudadanos a trabajar para que con su voto tengan la oportunidad de decidir sobre su futuro colectivo. Sin duda, pero el voto funciona dentro de un marco legal existente y en ese marco legal no está recogido que una autonomía pueda declarar unilateralmente su independencia. Sí, pero el marco legal... No tiene esa potestad. El marco legal también permite que haya referéndums, el marco legal también, y por tanto, si no lo hay pactado con el Estado, no es porque el marco legal no lo permita, sino sencillamente porque el gobierno del PP siempre se negó a encontrar un acuerdo, una salida a esta demanda democrática de la mayoría del Parlamento de Cataluña. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con usted de que es bueno respetar los marcos legales, especialmente si los marcos legales se corresponden con las legitimidades democráticas, pero que en cualquier caso, más allá de la discusión sobre la legitimidad democrática, que entiendo que puede ser... Sí, la legitimidad puede llevar a una legalización de esa legitimidad, pero claro, hay que recorrer el camino. Sí, estoy de acuerdo con ello, pero también insisto en que en la legislación española no se prohíbe la celebración de referéndums y, por lo tanto, esta posibilidad existe y es solo una cuestión de voluntad política. Y, por lo tanto, cuando el PP decía ni quiero ni puedo, de hecho, no decía la verdad. Y para decirlo de forma más explícita, mentía, porque poder sí que podía. En cualquier caso, no quería. Pero que tenemos todos el deber moral y ético y político y social de intentar encontrar salidas políticas que permitan que los ciudadanos se expresen sobre su futuro. Y en eso estamos, en intentar encontrar aquellos ámbitos que permitan, a través de un acuerdo, siempre es mejor, sin duda alguna, poder encontrar el marco que permita que los ciudadanos voten. Sí. ¿En esa vía política se descarta ya por parte de Esquerra Republicana la vía unilateral, la declaración unilateral de independencia? Bueno, de hecho yo siempre he tenido oportunidad de hablar en el año 17, 18, 19, 20, 21, es igual, pero mucho antes también, en el 16, en el 15, en el 14 y siempre he intentado explicar que cualquier solución política compleja exige un marco multilateral, porque el mundo es complejo y porque el sistema institucional es muy complejo y se superponen capas institucionales unas con las otras. Y por lo tanto hay un marco institucional catalán, hay un marco institucional español, hay un marco institucional europeo, formamos parte de la Unión Europea, hay una legislación internacional que se aplica o se debería aplicar en todas partes y por lo tanto nosotros estamos convencidos que cualquier solución es una solución que tiene que ser multilateral, porque tiene que implicar a todos estos niveles institucionales al mismo tiempo. Y que además de ello, además de la cuestión estrictamente legal, hay otra evidencia, que es que de nada serviría declarar algo si luego no somos capaces de hacerlo viable. Y esta viabilidad también pasa por un reconocimiento de la comunidad internacional. Por lo tanto, la multilateralidad se debe aplicar o existe desde un punto de vista legal y existe también desde un punto de vista factual. Claro, eso me lleva a una pregunta inevitable. Entonces, ¿por qué se abonaron a la vía unilateral entonces? ¿Por qué lo hicieron? ¿Lamenta haberlo hecho? No, es que no estoy de acuerdo en que nosotros nos abonásemos a la vía unilateral. Nosotros teníamos un mandato democrático que se expresaba en un programa electoral, que nunca fue recurrido por nadie, que nunca fue ilegalizado por nadie, entre otras cosas porque nadie se atrevió a ilegalizarlo, porque sabían que era estrictamente democrático
que proponía un referéndum sobre la independencia de Cataluña, que proponía que los ciudadanos pudiesen decidir sobre sí, pero volviendo a la pregunta, como usted me dice que hay que buscar una vía multilateral, ¿por qué buscaron una vía unilateral? Es que no estoy de acuerdo en que buscásemos una vía unilateral. Lo que digo es que nosotros teníamos un mandato democrático que nosotros intentamos que fuese también multilateral, porque intentamos llevarlo más de una veintena de ocasiones por diversas vías al Congreso de los Diputados, ante el Gobierno español, etcétera, etcétera, y que finalmente, puesto que teníamos un mandato democrático expresado en un programa electoral mayoritariamente apoyado en el Parlamento de Cataluña, porque había una mayoría absoluta de diputados en el Parlamento de Cataluña que estaban comprometidos en el ejercicio de este mandato, pues nosotros lo que hicimos es convocar un referéndum porque a ello nos habíamos comprometido. Pero insisto, no es que sea una cuestión unilateral, que nosotros lo hicimos porque nos dio la gana. No, pero quiero decir, ahora mismo ya no está defendiendo usted esa misma vía. Bueno, yo lo que digo es que es evidente que nosotros debemos hacer todo lo posible para convencer a la mayoría de la sociedad catalana, ojalá a toda la sociedad catalana y ojalá a toda la sociedad española y ojalá a todo el mundo, ¿no? Y que al mismo tiempo de que nosotros tenemos esta obligación que depende de nosotros y que en este sentido, sin duda, que es unilateral, porque somos nosotros los que queremos convencer a los demás y tenemos la obligación de hacerlo bien para poderlos convencer, al mismo tiempo también estoy seguro que la aplicación de este resultado siempre será multilateral, igual que él tenía que ser en aquel momento. Es decir, nosotros lo que decíamos es, nosotros queremos abrir un proceso de negociación, hacemos un referéndum para abrir un proceso de negociación y pedimos que el gobierno español negocie y pedimos que la comunidad internacional se posicione sobre dicha negociación. Esa vía unilateral la promete en campaña Laura Borràs, la candidata de Junts per Catalunya, que dice que reactivarán la declaración si su partido, el de usted también, Esquerra, y la CUP superan la mitad más uno de los votos emitidos el 14F. ¿Usted apoyaría? Yo creo que lo que he dicho se entiende bien lo que haríamos nosotros. Vale. Y después otra cuestión que creo que es relevante, y es que el programa electoral de la formación política encabezada por la candidata a la que usted se refería habla de referéndum acordado y dice que la vía es un referéndum acordado. Por lo tanto, no sé, tendrán que preguntárselo a los otros candidatos. Nuestra posición es clara y yo puedo hacerme responsable de lo que nosotros decimos y de lo que nosotros hacemos. Su posición es clara, sí, respecto a hacer una mesa de diálogo que han acordado con el Gobierno a cambio del apoyo en los presupuestos. ¿Qué piensa de quienes les acusan de plegarse al Gobierno del 155 o creerse, y esto lo han dicho los convergentes, los trucos del mago Sánchez? Bueno, yo creo que es perfectamente comprensible que nosotros apoyemos unos presupuestos que mejoraban ampliamente los presupuestos en aquel momento vigentes, que eran los presupuestos del PP y del ministro Cristóbal Montoro, y que eran los presupuestos que nosotros los aprobamos en beneficio de la sociedad catalana y de la sociedad española, no en beneficio del gobierno español. Nosotros los aprobamos porque permitía obtener más recursos para políticas sociales, educativas, sanitarias, para poder movilizar los recursos europeos, los fondos europeos que tienen que servir para superar la pandemia y la crisis económica y social asociada a la pandemia. Es comprensible que aquellos que son muy de derechas prefieran los presupuestos del PP y prefieran los presupuestos de Montoro y que, por lo tanto, se opusiesen a mejorar aquellos presupuestos con unos nuevos. Pero no es nuestro caso. Nuestro caso es justamente el contrario y estamos convencidos que nuestro voto fue un voto útil para la ciudadanía. Cuando dice eso es muy de derecha, ¿se refiere a Junts per Catalunya? No, me refiero a los muy de derechas que se oponían a unos nuevos presupuestos y que... Bueno, ellos se opusieron a los presupuestos. Ya, yo aprecio mucho sus conclusiones y sus afirmaciones y yo digo lo que digo y con lo que digo... Si yo no estoy concluyendo, le estoy preguntando, de hecho. Le estoy preguntando. Y yo le respondo, que creo que es evidente que aquellos que queríamos unos presupuestos mejores que los del PP, pues es comprensible que apoyásemos unos presupuestos mejores que los del PP y que hay otros que prefieren los presupuestos vigentes del PP que los nuevos presupuestos que son mejores que los del PP. Otros con los que ustedes son socios de gobierno en el gobierno actual.
Bueno, nosotros intentamos construir mayorías parlamentarias con aquellos con los que compartimos una parte del proyecto. Es evidente que no lo compartimos todo, porque somos fuerzas políticas muy distintas, pero con aquellos que compartimos una parte del proyecto, pues intentamos sumar, y nuestro objetivo es sumar con la CUP y con Junts per Catalunya y con el PDeCAT y con los Comuns y con todos aquellos que podamos compartir, por ejemplo, la idea de un referéndum de autodeterminación o que podamos compartir la amnistía. Y con todos ellos intentaremos sumar, y a todos ellos les pedimos que actúen de forma responsable y dejen de vetarse los unos a los otros para construir una mayoría que permita avanzar en estos aspectos que creemos que son fundamentales. Y es bueno que este proceso, este camino, esté liderado desde las izquierdas, porque las izquierdas en Cataluña son mayoritarias y, por lo tanto, si Esquerra Republicana gana, pues es evidente que lo tiene más fácil, que está más capacitada para intentar llegar a acuerdos también con la CUP o con los Comuns, insisto, sobre el referéndum de autodeterminación o sobre la amnistía. ¿Esas izquierdas no incluyen al Partido Socialista de Cataluña? No lo pueden incluir de ninguna manera. Es imposible que lo incluyan porque somos en Cataluña fuerzas evidentemente contrapuestas y antagónicas. El PSOE, el PSC en Cataluña representa la defensa de una monarquía corrupta y decadente, encarna en muchos sentidos, además de otras fuerzas políticas, encarna un sistema caracterizado por la corrupción durante más de 40 años, encarna un modelo político, económico, social mucho más sumiso a los intereses de los poderosos, y por lo tanto con el PSC nosotros no compartimos casi nada, ni en el terreno político institucional, ni en el terreno económico social, ni en el modelo de Estado. Pero ustedes le dieron la investidura al PSOE, por un lado, le tengo que decir, y luego los convergentes, parte de los cuales están ahora en Junts per Catalunya, vienen también de 40 años de corrupción. Sí, por eso se lo decía todo al mismo tiempo. Es decir, le decía, en Cataluña nosotros somos fuerzas antagónicas y contrapuestas. Es evidente que en el Estado, en España, estamos convencidos que seguramente es mejor un gobierno entre socialistas y Podemos que un gobierno que se apoye en Vox y se apoye en la extrema derecha. Creo que en esto habrá un consenso bastante amplio en la sociedad española, y por lo tanto nosotros intentamos también ser consecuentes en este sentido. Además, nosotros creemos que es muy importante que haya un espacio de negociación política. Lo hemos defendido siempre, lo hemos defendido toda la vida. La mayoría del independentismo catalán también ha defendido la idea del sit and talk, del sentaros a hablar. Nosotros creemos que hemos contribuido a hacer posible esta mesa de negociación, y lo que exigimos, porque creemos que tenemos todo el derecho a exigirlo, es que esta mesa de negociación sea útil. Entendemos que quien teme, quien tiene miedo a poner sus ideas a debate con otros, pues rechacen el diálogo y rechacen la negociación. No es nuestro caso. Nosotros estamos convencidos que nuestra posición, nuestras ideas, nuestras propuestas son buenas, son muy buenas, son las mejores para nuestra sociedad, y por lo tanto no tenemos ningún miedo a contraponerlas, a ponerlas sobre una mesa, a discutirlas con nadie. Ahora vamos a esas propuestas, pero déjeme, si lo he entendido, ustedes pactarían antes con los comuns, por ejemplo, que con Junts per Catalunya, más con la izquierda, aunque no sea una izquierda plenamente independentista, que con la derecha independentista. No, nosotros pactaríamos. Nosotros lo que haremos es pactar con todos aquellos con los que compartimos la idea de un referéndum de autodeterminación, la idea de la amnistía, y intentaremos impulsar desde un gobierno que queremos que sea lo más amplio posible políticas que demuestren la mayor sensibilidad social posible. Y en este sentido nosotros ya desde el gobierno hemos contribuido en la pasada legislatura a poner más maestros y profesores que nunca en la historia de nuestro país. Nosotros en esta legislatura hemos puesto más de 12.000 profesionales nuevos en el ámbito sanitario para combatir la pandemia. En la pasada legislatura impulsamos los nuevos bloques quirúrgicos en los grandes hospitales de Cataluña. En esta legislatura hemos abierto 5 hospitales anexos a 5 de los grandes hospitales que ya existen, que son Bellvitge, Can Ruti, Vall d'Hebron
al Moisés Broix y al Arnau de Vilanova en Lleida, en este último caso, y por lo tanto estamos convencidos que encarnamos y defendemos estas políticas que priorizan el ámbito de la educación y de la salud, y lo que queremos es seguir haciéndolo y haciéndolo con la máxima capacidad posible y con el máximo número de apoyos posibles. Y además, claro, y eso incluye a Junts per Catalunya. Y en el sentido de que nosotros compartimos con ellos la idea de un referéndum de autodeterminación y que compartimos con ellos la idea de la amnistía, pues evidentemente sí. Vale. Y además, yo creo que en este sentido es bueno recordar también que nosotros llevamos mucho más tiempo encarcelados con un gobierno del PSOE que el tiempo que estuvimos encarcelados con un gobierno del PP. Pues ya... Y creo que también es bueno recordar que el candidato del Partido Socialista se ha negado repetidísimamente, cada día, a rechazar un posible apoyo parlamentario de Vox para obtener la investidura en Cataluña. Y, por lo tanto, con un Partido Socialista que se niega a rechazar el apoyo de Vox, con un Partido Socialista que dice... ¿Cree usted que el PSOE, que el PSC podría pactar con Vox en Cataluña? Bueno, es que lo han dicho ellos, sí, lo ha dicho el PSOE, lo ha dicho el PSC, lo ha dicho el candidato Illa, ha dicho que él tiene derecho a pedir los apoyos parlamentarios que crea oportunos, que pedir todos los apoyos parlamentarios posibles y que no rechazará el apoyo de nadie que le permita obtener la presidencia de la Generalitat. Por eso es tan importante que Esquerra Republicana gane estas elecciones, porque es la única vía, el único mecanismo para frenar el protagonismo de la ultraderecha y el protagonismo de Vox en el Parlamento de Cataluña. Y como se puede usted imaginar, nosotros no queremos que el Gobierno de Cataluña dependa de una mayoría parlamentaria que incluya a Vox, y el Partido Socialista sí, y nosotros no. Y nosotros somos un partido con 90 años de historia, limpio de corrupción, ningún caso de corrupción en 90 años de historia. Somos el partido más represaliado de la historia de Cataluña, porque somos el partido más antifascista de la historia de Cataluña. Nosotros nos enfrentamos al fascismo en los años 30, en los años 40, en los años 70, 80, 90 y ahora. Lo hicimos en Cataluña en los años 30, lo hicimos en buena parte de Europa en los años 40, porque muchos de nuestros militantes, de los compañeros de nuestro partido, se sumaron a la causa de la libertad en Europa con la resistencia francesa contra los nazis. Muchos de nuestros compañeros de partido lucharon contra los nazis en buena parte de Europa, y nosotros nos sentimos orgullosos de formar parte de un partido político, insisto, con 90 años de historia, limpio de corrupción, con ningún caso de corrupción, un partido siempre comprometido con el antifascismo, y en ningún caso nosotros llegaremos a un acuerdo con el Partido Socialista, entre otras muchas razones que se añaden a las que ya comentaba anteriormente, por el hecho de que el Partido Socialista en Cataluña se muestra abierto a obtener y a beneficiarse del apoyo de Vox. Déjeme preguntarle, que lo ha repetido varias veces, por la amnistía. ¿Ustedes no aceptarían un indulto del Gobierno, que es una de las medidas que está estudiando el actual Ejecutivo? Esto del estudio... bueno, han preguntado a la Fiscalía. Sí, estudiar está muy bien. Yo soy profesor universitario, aunque la sentencia no solo me inhabilita para cargos públicos, sino que me inhabilita para dar clases en la universidad también. Yo soy profesor universitario y no dejaré de serlo. Y por lo tanto estoy a favor de que todo el mundo estudie, y estudie mucho y aprenda mucho, sí, claro. Pero al mismo tiempo también es evidente que se estudia para aprender y se aprende para demostrar que has aprendido. Si el Gobierno español quiere hacer algo, si el Gobierno español quiere aplicar un indulto, depende de él aplicar o no aplicarlo. Por lo tanto, ciñámonos a la pregunta. Si el Gobierno español finalmente declarase un indulto a los presos catalanes del Procés, ¿usted lo aceptaría? Yo le respondo muy claramente. Si el Gobierno español optase por esta vía, cosa que dudo, si optase por esta vía, nosotros no tenemos opción de aceptarlo o no aceptarlo, porque cuando indultan a alguien lo echan de la cárcel, no se puede quedar, no tiene esta opción, ¿no? Por lo tanto, insisto, si el Gobierno español quiere hacerlo, pues depende de él hacerlo, y que deje de marear la perdiz diciendo que estudia algo, porque, insisto, solo depende de él aplicarlo o no aplicarlo.
En cualquier caso, nosotros creemos que la solución pasa por una amnistía y pasa por el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a decidir sobre su futuro a través de un referéndum, como han hecho tantos países democráticos del mundo. Antes que nosotros lo ha hecho Noruega respecto a Suecia, Irlanda respecto al Reino Unido, Escocia respecto al Reino Unido, Quebec respecto al Canadá. Y hay tantos y tantos ejemplos en el mundo democrático, que estamos convencidos que cualquier democracia debería hacer lo mismo. La amnistía, que por cierto no está recogida en la Constitución, como sí lo está el indulto, significaría que el Estado reconoce que lo que ustedes hicieron no fue delito. ¿Usted cree que eso es posible? Es que, como le decía antes, lo que nosotros hicimos no es delito. Bueno, para ustedes no, para algunos jueces sí, para parte del Estado también. Ya, yo lo entiendo, pero usted me lo pregunta a mí, por tanto yo tengo que darle... Sí, pero claro, como es el Estado el que tendría que hacer esa ley de amnistía, pues por eso le pregunto. Sí. El Estado tendría que reconocer que se ha equivocado, que lo que ha hecho es un error. Lo cual, pues, bueno, parece un poco el Estado también persigue a músicos, a titiriteros, a cantantes, a artistas. Sin duda. Y nosotros hemos explicado en muchas ocasiones que primero nos perseguirían a nosotros porque nos tienen menos cariño, ¿no? Pero que después de nosotros perseguirían a sindicalistas, y de hecho hay sindicalistas acusados de sedición por participar en una huelga general, por ejemplo, ¿no? Y que luego perseguirían a los artistas, y que perseguirían a los cantantes, y que perseguirían a los periodistas, y que perseguirían a los partidos de izquierda, y que perseguirían... Y de hecho, todo esto se ha ido cumpliendo. Primero nos persiguieron a nosotros, luego la emprendieron con músicos, titiriteros, cantantes y artistas, luego lo han emprendido con sindicalistas, luego lo han emprendido con algunos periodistas. Yo he visto a algún periodista yendo a declarar ante el juez por delitos de expresión, y yo estoy convencido que no dejarán de ampliar la persecución contra cualquier forma de oposición política o cultural, porque ellos solo saben aplicar la represión para defender sus privilegios. Lo han hecho siempre. Y como lo han hecho siempre, y a menudo les ha salido bien, pues tienen pocos incentivos para dejar de hacer lo mismo que han hecho siempre. En cualquier caso, depende de todos nosotros que seamos capaces de compartir proyectos suficientemente amplios, convicciones democráticas suficientemente extendidas, como para que este modelo de Estado cambie. Yo estoy seguro que lo que hacemos en Cataluña es bueno también para la sociedad española, y en muchas ocasiones yo he explicado que yo siento el máximo respeto por los ciudadanos españoles, por la lengua española, por los trabajadores españoles, y que sencillamente lo que yo digo es que la sociedad catalana tiene derecho a decidir su futuro, y que yo lo que deseo es que a la sociedad española le vaya lo mejor posible. Y estoy seguro que el camino que nosotros abrimos en defensa de la democracia es un camino que luego puede seguir la mayoría de las sociedades españolas. Hablando de caminos, ustedes tomaron vías distintas, caminos diferentes para asumir las consecuencias del llamado procés. Usted se quedó a asumir las penas que está ahora mismo sufriendo. Dijo que por responsabilidad con los ciudadanos. ¿Cree entonces que lo que hizo Puigdemont es irresponsable? No sea malintencionado. Yo evidentemente expreso siempre mi solidaridad hacia todos los que sufren prisión y exilio de forma injusta, y mi compromiso es trabajar para que los que están en la cárcel de forma injusta salgan de la cárcel, y los que están en el exilio de forma injusta puedan regresar, y para que todos los que sufren injusticia pues reciban justicia, y por lo tanto para ayudar a que exista un Estado, un aparato institucional, unas mayorías democráticas que trabajen para el derecho a la vivienda, que trabajen para combatir la precariedad de los jóvenes, que trabajen para que haya puestos de trabajo dignos y productivos para todo el mundo, y por lo tanto nuestro compromiso con la justicia es evidente que incluye a los que sufrimos la represión
por el referéndum del 1 de octubre, pero además se extiende a toda la sociedad. Pero hay una ruptura con el expresidente Puigdemont, que por cierto en sus memorias fue muy duro con usted, le acusó de desleal, literalmente de darle puñaladas. ¿Qué piensa de esas palabras? Yo respeto a todo el mundo, las opiniones de todo el mundo, y cada uno se expresa como le parece mejor. Y yo me expreso tal como lo estoy haciendo hoy aquí y tal como lo hago cada día. Claro, pero ¿usted qué le parecen esas palabras? A mí mis palabras me parecen muy bien, por eso las digo. Borràs también, en contestación a una entrevista en El País muy reciente, que además generó la protesta por parte de su compañera Marta Rovira, dijo que usted estaba en la cárcel por corrupción. Luego Puigdemont dijo que esto era en realidad una crítica a la represión de la justicia española, no a la causa por la que usted está en la cárcel. ¿Usted cómo las interpreta esas palabras? Usted y yo nunca habíamos tenido la ocasión de compartir una entrevista, por desgracia mía, pero que en el futuro podamos compartir muchas. Yo también. Y lo que normalmente contesto cuando me preguntan sobre la opinión de otro representante político es que yo no opino sobre lo que opinan los demás, sino que me limito a explicar lo que nosotros queremos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos, y por lo tanto cada uno es responsable de sus palabras. Yo intento ser siempre inclusivo en las mías, intento siempre abrazar amplias mayorías democráticas, intento tener siempre un tono amable, educado. Y se le agradece mucho. Y espero que todo el mundo haga lo mismo, pero si alguien opta por otro camino, pues cada uno sabrá. Yo creo que es mucho más útil lo que intentamos nosotros, que es siempre ser respetuosos, siempre ser inclusivos y siempre hablar con un sentido propositivo, y por eso nosotros lo hacemos. Pues déjeme para terminar hablar de proposiciones. ¿Cuáles son sus propuestas para Cataluña en los próximos 4 años? ¿Cómo sacar a Cataluña de la crisis del coronavirus? Pues yo creo que del mismo modo que debe enfrentarlo España y que debe enfrentarlo toda Europa, que es con mucho apoyo público, con muchos recursos públicos. Necesitamos políticas de inversión pública muy activas, muy fuertes, si en la medida de posible que no pasen exclusivamente por manos de los estados, sino que tengan la mayor capilaridad posible, que lleguen tan cerca como sea posible de la sociedad, y por lo tanto que las instituciones europeas deberían acercar los fondos europeos de recuperación, por ejemplo, al ámbito de las universidades, de los centros de investigación, al ámbito social, porque solo este es el camino para poder salir de una crisis en la cual habrá mucha gente que tendrá sus rentas, sus ingresos limitados, y que amenaza con una crisis de subconsumo. Es decir, que habrá muchos ciudadanos que no puedan consumir, que no puedan comprar, que no puedan participar en el mercado, y esto es una amenaza gravísima. Ya lo vimos en la última crisis, en la crisis financiera del 2008, 9, 10, 11, etcétera, etcétera, en la que nosotros siempre defendimos políticas de inversión pública, políticas, para llamarlo de un modo que muchos entendamos, políticas keynesianas, inversión pública para levantar la economía. En parte se acabó haciendo, en parte se hizo de forma demasiado escasa, demasiado limitada. Nosotros defendemos que en esta ocasión debe hacerse de forma mucho más ambiciosa. Y por lo tanto esto sirve para Cataluña, pero también sirve para España y también sirve para toda Europa. Debemos apoyar al sector público, debemos apoyar al sistema educativo, al sistema sanitario, para afrontar las consecuencias inmediatas de la pandemia, pero también para garantizar un futuro a nuestros hijos, porque necesitamos una sociedad lo más preparada posible. Europa no destaca por sus muchos recursos naturales y, por lo tanto, si quiere ser competitiva en las próximas generaciones, deberá apostar por su capital humano, por la formación y, por lo tanto, el sistema educativo, la ampliación de la educación obligatoria también a la franja de 0 a 3 años, por ejemplo, el apoyo a las políticas universitarias, a las políticas de investigación, son fundamentales para poder afrontar la crisis. Son fundamentales. Una crisis que ha dejado muchísima mortalidad en Cataluña, también por el volumen de población que hay. ¿Cómo valora la gestión que ha hecho el Govern de esta pandemia, que tiene datos tan negativos como, por ejemplo, Madrid, en Cataluña? Bueno, de hecho, los datos en Cataluña son, por suerte, muchísimo mejores que en Madrid. El porcentaje de muertos por cada 100.000 habitantes o por cada millón de habitantes es muchísimo más alto en Madrid que en Cataluña, por desgracia para los madrileños. Uh-huh. Estamos convencidos que todos
hemos tenido que aprender sobre la marcha ante esta pandemia, que seguramente todos tenemos que seguir aprendiendo. De hecho, todos los estados, todos los gobiernos europeos han ido tomando medidas, han ido intentando adaptarse a esta realidad compleja en la que hay que luchar contra la crisis sanitaria, pero al mismo tiempo también hay que luchar contra la crisis económica. Este es un equilibrio muy delicado, muy complicado. Por suerte, y a pesar de que toda muerte es evidentemente una tragedia y una gran desgracia, y nosotros la lamentamos profundamente, por suerte en Cataluña, por cada 100.000 habitantes ha habido muchos menos muertos que en muchos otros ámbitos territoriales. Hemos conseguido mantener las escuelas abiertas y seguras, hemos abierto estos anexos hospitalarios que yo comentaba hace un momento, hemos puesto 12.000 profesionales más en el sistema de salud, etcétera, etcétera, y por lo tanto estamos luchando con todos los recursos que tenemos. Ojalá tuviésemos más, y de hecho no cejamos en exigir que los recursos que generamos se puedan dedicar a estos ámbitos. El gobierno español no siempre lo pone fácil, de hecho muchas veces lo pone no solo difícil, sino imposible. Seguimos exigiendo que los fondos europeos fluyan no solo hacia las instituciones, no solo hacia el gobierno, sino, como le decía hace un momento también, hacia la sociedad de la forma más capilar posible, y seguiremos ayudando a todo el mundo como lo intentamos hacer cada día. ¿Cómo valora la presidencia de Joaquim Torra? Bueno, seguro que mejorable en muchos aspectos, porque nosotros somos ambiciosos y no dejamos de querer mejorar cada día, y esperemos que la próxima presidencia de Pere Aragonès pues demuestre nuestra vocación por aprender y por mejorar cada día y por ser más útiles cada día a todos los ciudadanos de nuestro país. ¿Y cree que la baja participación que auguran estas encuestas que hay para el 14F se debe solo al coronavirus, o usted ve que los políticos también son responsables de la desafección? Pues si lo somos en alguna medida, espero que contribuyamos a corregirlo, y yo creo que nosotros trabajamos para que la sociedad no sienta ninguna desafección hacia el compromiso de sus políticos, y creo que muchos de nosotros damos prueba de nuestro compromiso incluso con el sacrificio de nuestra libertad personal, y por lo tanto espero que la participación sea lo más alta posible, pero también hemos visto como en todos los lugares donde se han celebrado elecciones durante la pandemia, pues la participación ha caído drásticamente. Y por lo tanto es posible que en Cataluña también caiga como consecuencia de la pandemia, pero al mismo tiempo intentamos poner todos los recursos posibles para que no sea así. Pero no hemos sido nosotros los que hemos forzado que las elecciones coincidan con el punto culminante de la tercera ola de la pandemia, sino que ha sido un tribunal, y todo parece indicar que con explícita complacencia por parte del gobierno socialista. ¿Cree usted que el gobierno ha presionado para que haya elecciones en Cataluña el 14F? Bueno, de hecho lo han dicho ellos todo el día, ¿no? Y no han dejado de decirlo y de pedirlo y de exigirlo y de insistir en ello. Bueno, una cosa es insistir en el debate político, otra cosa es que hayan presionado a la justicia para que esos jueces hayan tomado esa decisión. Ya, pero como yo... Le pregunto si usted cree que eso se ha producido. Bueno, yo me limito a constatar que algo que usted yo creo que estará de acuerdo conmigo, y que los oyentes estarán de acuerdo conmigo, porque no lo digo yo, sino que lo dicen otros, ¿no? Yo he oído a un presidente del gobierno español decir que ¿de quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende la Fiscalía? Y lo he oído con ímpetu, lo decía con convicción. Por lo tanto, supongo que lo decía en serio. Entonces usted me está diciendo que sí. A la pregunta que yo le hago, que usted trata de esquivarme, ¿usted cree que el gobierno socialista ha presionado a los jueces para que tomen esta decisión? Para favorecer al candidato Illa. Intento responder a su pregunta citando fuentes de autoridad indudables, como el presidente del gobierno español, hablando sobre sí mismo y sobre su control sobre la Fiscalía. Pero la Fiscalía no es el Tribunal de Justicia de Cataluña. Ciertamente. Pero entonces déjeme que yo le cite otra fuente de autoridad, que evidentemente no soy yo mismo, porque yo no soy fuente de autoridad de casi nada, pero una fuente de autoridad tan relevante como el jefe del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, asegurando que tenían controlado al Tribunal Supremo por la puerta de atrás, o tantas otras declaraciones de dirigentes del PP o del PSOE sobre su control sobre los tribunales, sobre los jueces, sobre el Consejo General del Poder Judicial. La respuesta, señor Junqueras, es que sí o que no.
La respuesta es que creo que es mucho más útil, en este caso, lo que dicen los líderes del PP y del PSOE que lo que pueda decir yo, porque si lo digo, se podría interpretar que lo digo porque me interesa decirlo de ese modo. En cambio, si lo dicen ellos, pues nadie podrá dudar que lo han dicho ellos. ¿Lamenta algo de lo que ha hecho estos años? Lamento no poder estar siempre tan cerca como querría de los ciudadanos. ¿No ha cometido ningún error? Sí, seguro que un error que he cometido, seguro, es no hablar más con todo el mundo. Porque siempre se puede hablar más con todo el mundo y haré todo lo posible. De las decisiones políticas que tomó, no hay ninguna que diga, esta quizá me equivoqué, no debía haberla tomado. No, yo creo que hicimos lo que estábamos comprometidos a hacer y que se incluía en un programa electoral que, insisto, nadie nunca recurrió. Y ya para terminar, como izquierdista, ¿usted no lamenta que el debate nacional haya eclipsado, incluso borrado, el debate social? En nuestro caso, las dos cosas van... Sí, no digo en su caso, digo en la sociedad. Ya hace mucho tiempo que en Cataluña se habla muchísimo más de lo nacional que de lo social, y eso es evidente. Sí, seguramente porque hay quien le interesa que sea así y en general les interesa a los partidos de derecha que sea así. En nuestro caso no es así porque nosotros estamos convencidos que las dos cosas van íntimamente ligadas. Yo en muchas ocasiones he explicado que yo soy independentista catalán respecto al Estado español, pero, por ejemplo, en términos europeos soy federalista y en términos internacionales soy internacionalista y creo que todo ello es perfectamente compatible. Es decir, yo estoy a favor de una Europa federal y estoy a favor de una mayor solidaridad en el ámbito internacional y estoy convencido de que la solidaridad es la ternura de los pueblos y por lo tanto creo que todo ello, todo es perfectamente compatible y perfectamente coherente. Mucha más ternura necesitamos, sí, entre los pueblos, eso sin duda. Seguro que sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted y necesitamos hablarnos mucho más. Muchísimo más. Y quien más obligación tiene de hacerlo, sin duda, soy yo, porque depende de mí lo que yo hago y, por lo tanto, ojalá pueda hacerla mucho más y ojalá pueda hacerla algún día, pues paseando por las calles de Madrid o de Sevilla o de cualquier otra ciudad española. Por eso yo le agradezco que se haya sentado aquí a hablar con nosotros y que lo haya hecho además más tiempo del que teníamos pactado. Le pido disculpas por algunos minutos más. Para mí es un placer. Es verdad que estos días vamos todos muy apretados en todos los sentidos, pero al mismo tiempo de verdad que es un placer poder hablar con ustedes y poderme dirigir a toda la audiencia y a todos los ciudadanos españoles. Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña. Le despido con la barcelonesa de Sant Quirze del Vallès, Anna Andreu, que ya está sonando, que publicó el año pasado un disco en el que está esta canción, que se llama El Calvari. Espero que su calvario acabe pronto, de verdad. Moltes gràcies y molta sort. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Ahora Carne Cruda diario. Solo si tú nos ayudas.